Nos llamarán cismáticos a todos los que combatamos los graves errores del sínodo de la sinodalidad de Jorge Mario Bergoglio. San Agustín decía, con lo fino que hilaba, que el mayor mal no es el pecado, sino el error, porque todo pecado proviene de un error. ¿Vale? Y en contraposición a la figura de María como asiento de la sabiduría, Bergoglio recomienda la advocación de María de Satanudos, es decir, en su lenguaje sibilino aprovecha una cualidad verdadera de María, o sea, realmente, a ver, María es de Satanudos. Eso, desde ese punto de vista, habrá quien diga, bueno, ¿por qué criticáis la advocación de María de Satanudos? ¿No decís que María es el asiento de la sabiduría y la que deshace los nudos del error? ¿Y no estáis diciendo que el error es el origen de todo pecado? Pues ¿por qué? ¿Por qué criticáis entonces esa advocación? O sea, Bergoglio, claro, siempre miente de forma subrepticia, sibilina. Pues porque, además de que esa advocación tiene un origen esotérico y es una virgen andrógina, eh, con lo cual ya mal empezamos. Dios no tiene como primer objetivo desatar los nudos y terminar con la pobreza, terminar con la enfermedad, terminar con tal o cual gobierno y derrocar a... Él no vino a derrocar al emperador ni a derrocar a Herodes, no vino a eso. Eso son problemas, nudos transitorios que todos los seres humanos tenemos en nuestra época, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia sociedad. Pues ya está. Entonces, no hay que poner el foco en ese tipo de errores. No. El error que causa la muerte del alma es el que lleva a pecar. A pecar principalmente contra las tres virtudes teologales de las cuales penden todo: la fe, la esperanza y la caridad. Ese es el error que hay que combatir y que Bergoglio no combate. Muy buenos saludos cordiales en Cristo y María. Me he equivocado, me he equivocado. Este es el grito que según la Biblia dicen los condenados en el infierno eterno. Me he equivocado. En la vida nos equivocamos no muchas, muchísimas veces. Es connatural al ser humano equivocarse, pero lo que no podemos es equivocarnos de ninguna manera es en nuestro destino eterno, en donde vamos a pasar la eternidad. Para no equivocarnos, para que pudiéramos llegar al cielo, al destino feliz, dichoso de la bienaventuranza eterna junto a Dios, vino Jesucristo para deshacer las obras del diablo, para sacarnos de los errores que nos pudieran confundir, como le pasó a Adán y Eva, que fueron equivocados, que se equivocaron por la serpiente que les engañó. Jesucristo viene para sacarnos del error. Los ejemplos son infinitos, como cuando, por ejemplo, le dice: estáis en un error, porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en los cielos. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo le dijo Dios: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un grande error. ¿Qué es lo que nos pone en el buen camino? La doctrina de Cristo. Para eso vino, para traernos doctrina. Para eso, el Papa San Pío X daba doctrina, dedicaba un tiempo de su vida a dar doctrina. Decía que es lo fundamental, que el desconocimiento de la doctrina llevaba al infierno a la gente. Santa Faustina lo mismo, también decía: el infierno estaba lleno de gente que creía que el infierno no existía. Cuando no se tienen las ideas claras, cuando está uno equivocado en una falsa fe, es fácil que se equivoque y que acabe mal. Por eso hay que profundizar, hay que conocer los fundamentos de nuestra religión y explicarlos de verdad, con una base sólida, la base del catecismo del año 92 de Juan Pablo II. Eso tendría que explicar Bergoglio. Claro que va a explicar, no explica absolutamente nada,
Porque si, por ejemplo, uno se salta el catecismo, pues ya está, ya a partir de ahí, ¿qué me cuenta usted? Somos protestantes, sabiduría popular católica, pero ¿qué cierta es? Católico ignorante, seguro protestante, claro. El ignorante comete errores. Esto mismo cualquiera lo entiende en cualquier disciplina. Si eres ignorante en cualquier materia, en materia musical, no sabes solfeo, no sabes matemáticas, no sabes jugar al ajedrez, no sabes un idioma, pues cometerás errores de todo tipo. Primero hay que conocer, hay que conocer. Y eso no lo hace Bergoglio. Bergoglio dinamita por completo. Bergoglio es, ahora que recientemente hemos celebrado San Pío X, el anti-San Pío X, que decía, ante todo, dar doctrina. Fíjate, el Santo Papa, la frase que tenía, ante todo, dar doctrina. Él daba doctrina los domingos por la tarde, Giuseppe Sarto, los domingos por la tarde, él se reservaba un rato y él se iba a dar catequesis, él, a explicar como maestro, porque tenía el resto de la semana muy ocupada, normal, era papa, pero se reservaba un tiempo para él explicar, dar doctrina, y por eso sacó un catecismo. Por eso necesitamos estar con verdaderos pastores, no con falsos pastores que nos dan una falsa doctrina. Por eso el padre Jesús Mari Misighetto ha escrito 7 cartas. Lamentablemente él todavía considera que Bergoglio es papa, pero ha escrito 7 cartas donde pide a Bergoglio, sobre todo, que salga del error, que rectifique sus gravísimos errores. Porque si no, fijaos cómo lo explica él. Atentos, fijaos. ¿Corregirá por fin el Papa Francisco sus errores? Si la respuesta es sí, entonces restaurará la integridad de la moral y la doctrina cristianas. Si la respuesta es no, se instalará en la herejía y en la excomunión late sentencia. Dixit, el Código de Derecho Canónico 1364. Además, abrirá la puerta a sospechas sobre su pertenencia a la masonería eclesiástica. Para esto es bueno leer el excelente artículo de Samuel Tomei. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis a este sacerdote, el padre Jesús Mari Misighetto, 7 cartas ya. Un sacerdote que ha sido expulsado del Opus Dei porque ha criticado, en su día criticó a Bergoglio al decir que no estaba de acuerdo con lo de las uniones civiles homosexuales que había apoyado Bergoglio y tantas otras cosas que, pues obviamente se salían de la sana doctrina. Un sacerdote que defiende la verdadera doctrina, expulsado del Opus, perseguido, y vaya usted a saber cómo terminará. Ojalá algún día él entienda que Bergoglio nunca ha sido papa. Bueno, y ahora tenemos aquí a Monseñor Strickland, que recuerda que el apóstol San Pablo pues anatematizó a los que cambian la fe. Monseñor Strickland advierte que pueden acusar de cismáticos a quienes se opongan a cambios en la fe católica. Ha escrito a sus fieles una carta en la que advierte contra los errores que están invadiendo a la Iglesia y señala 7 puntos de la fe y la moral católicas que no admiten discusión y no pueden ser cuestionados ni debatidos. Bueno, pues menos mal que algún obispo, aunque siga considerando papa, por lo menos públicamente, a este personaje, dice que bueno, ya nos han llamado, Bergoglio ya nos llamó, recordad, en ese reportaje que hizo Disney a los niños, les dijo que los que defendíamos la sana doctrina éramos infiltrados dentro de la Iglesia, en su constante estrategia de la transferencia de culpa. Él es el infiltrado y nos llama a los demás infiltrados. Él es cismático y nos llamará a los demás cismáticos. Y quería preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de Iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia
para sustentar esos discursos de odio. Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general uno de estos tipos que condena es un incoherente, tiene algo adentro, entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos deja de ser iglesia, todos tienen cabida. Monseñor Strickland, que nos pueden acusar de cismáticos por oponernos a los cambios en la fe católica que en el sínodo de la sinodalidad van a hacer. Ya tienen previsto poco a poco pues ir metiendo, no sabemos cómo lo harán, pero lo harán. Y ha dado 7 puntos que la iglesia le fue establecida por Cristo. Una iglesia, la católica, es la que ofrece la verdad completa y el camino correcto de salvación para todos. El punto 2 sobre la Eucaristía y que todos los sacramentos son instituidos, divinamente instituidos, no desarrollados por hombres. Luego, pues que no hay que dar, por supuesto, la comunión de manera indigna, de cualquier forma, como están defendiendo los hombres de Bergoglio, especialmente su mano derecha, Tucho Fernández, que ha sido puesto ahí para eso. Él dijo que gracias a Dios estaba el Papa Francisco, que nos libraba de todos los esquemas anteriores, para hacer distinciones a quién se le podía dar la comunión, a quién no, a quién se podía esto y lo demás allá. A ellos les encanta el todos sin juzgar, en lo que como un médico que tiene que decir a qué medicina le corresponde. No, ellos no, porque no son médicos, porque no son pastores. Bueno, recordad además que Bergoglio, en la carta que le escribió a este personaje, a Tucho, el día 1 de julio, le dijo que de ninguna manera se ocupara de perseguir los errores, que esperaba una cosa muy distinta de su parte. Así que ya nos está diciendo Bergoglio que él no quiere luchar, combatir los errores. De hecho, ya lo dijo la profecía de San Francisco de Asís: un hombre elegido no canónicamente se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Es lo que está haciendo Bergoglio, se esfuerza en llevarnos al error, a la muerte, y al propio Tucho le ha dicho eso, que de ninguna manera persiga el error. El punto 4 que dice este Monseñor Strickland, no se puede discutir de ninguna manera, es que toda persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, varón y mujer, que nada de que no hay más géneros. El quinto es la actividad sexual fuera del matrimonio, en cualquier caso, que es un pecado grave, que no puede ser tolerado, ni bendecido o considerado permisible por ninguna autoridad dentro de la Iglesia. El punto sexto, la creencia de que los hombres y mujeres se salvarán independientemente de cómo vivan y cómo mueran, da igual la gracia que el pecado, ya lo dijo Bergoglio, que todos estamos en la comunión de los santos, también con los apóstatas, los herejes, los blasfemos, los cismáticos, todos estamos en la comunión de los santos. Eso lo ha dicho Bergoglio. Y es que Bergoglio se carga la doctrina, y nadie le para los pies. Y Jesucristo vino para traernos doctrina. Y los apóstoles, y los que son los sucesores de los apóstoles, los obispos actuales, tienen que mantener esa verdadera y sana doctrina de los apóstoles. No pueden consentir todas estas barbaridades. Y el punto 7, que dice Monseñor Strickland, que no es negociable, dice que para seguir a Cristo debemos aceptar de buena gana tomar la cruz, en vez de intentar evitar la cruz y el sufrimiento que eso suponga. Bueno, pues estos son los 7 puntos fundamentales de este Monseñor, que ya nos advierte que nos van a llamar cismáticos si nos oponemos a los cambios que pretende el sínodo de la sinodalidad. ¿Habrá cisma? ¿No habrá cisma? Bueno, el cisma ya lo tenemos, solo que no es un cisma, digamos, oficial o formal. Existe un cisma dentro de la Iglesia. ¿De qué manera va a continuar esto? Pues no lo sé. Hemos dicho que va a haber un cisma invertido, como es invertido el personaje que nos ocupa tantas veces, ¿no? Y que lo invierte todo. Pues habrá un cisma.
bueno, será invertido, insistimos, nos echarán a nosotros, de una forma o de otra nos van a echar, nos están echando. Todos los católicos son y somos perseguidos. Bergoglio dijo que en el 2019 ya dijo que a él no le inquietaba, no le preocupaba que hubiera un cisma. Así lo dijo con todo descaro. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Bergoglio, cuando hace cambios en el catecismo, ya ha hecho uno con el tema de la pena de muerte. Entre las fuentes que utilizó solamente eran documentos suyos, solamente se basa en sí mismo, ¿eh? Él es enviado por sí mismo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, dice Timoteo 2:1, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En eso es en lo que tenemos que perseverar. Nuestro Señor le dejó a los apóstoles su palabra, su evangelio, para que nos lo conservaran y nos lo transmitieran. Los sucesores de los apóstoles que no lo hacen traicionan a nuestro Señor y se ponen en una situación muy delicada, no, delicadísima, y van a arrastrar a muchos. Yo recuerdo una chica que conozco que me dijo: no, yo lo que diga mi obispo, yo estoy en obediencia a mi obispo. O sea, que si tu obispo te dice que tomes cianuro, tú tomas cianuro, ¿verdad? Bueno, pues así estamos muchos, que se fían de sus obispos y lo que digan los obispos. Y los obispos, pues la mayoría no están siendo fieles a la sana doctrina y van a llevarles a un callejón sin salida y van a tener que elegir o Cristo o Bergoglio. O Cristo, que trae la verdadera doctrina, o Bergoglio, que trae una falsa doctrina, que está falsificada. Por ejemplo, recordad cómo Jesús corrigió el error que podemos cometer con nuestro cuerpo, que nos lleva al pecado y finalmente al infierno. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Es decir, hay que hacer lo que sea antes que terminar mal. Tenemos que tener claras estas cosas. Esto nos lo enseña el Señor. Porque todos, dice el Señor, porque todos serán salados con el fuego. Todos, ahí sí, entra el todos, todos significa que todos vamos a ser salados con el fuego, con la palabra de Cristo. Todos vamos a pasar el examen de la palabra de Cristo, si la hemos guardado o no la hemos guardado, o la hemos traicionado. Así que esto es lo que hay que enseñar. Todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. Hay lugar para mí, hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, repita conmigo: todos. No se oye, otra vez: todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un grande error. Nuestro Señor se dedicó a sacar del error constantemente a los judíos, a sus discípulos, a las mujeres con las que se encontraba, a la samaritana, a la otra, a la de más allá, a todos. Les fue sacando del error, les fue sacando de las tinieblas a la luz. Y ahora viene este personaje a meternos en el error, a hacernos lío a lo que el Señor había desmadejado, había deshecho las obras del diablo. Él viene a hacer lío y a enrevesar todo. Es que Bergoglio, como no tiene la gracia de Estado, él no confirma en la fe. Él confirma en la triple triada diabólica, en el error, en la confusión y en el pecado. Esa es la realidad. Y quien no lo ve es porque no quiere, porque los ejemplos están a millones. Y por eso, cuando Monseñor Strickland decía hace unos días que algo perverso se nos acerca, este mismo obispo del que antes os hablábamos, refiriéndose a todos estos posibles cambios con el sínodo de la sinodalidad, recordemos lo que significa perverso. Del latín perversus, sumamente malo, que causa daño intencionadamente. Claro que causa daño intencionadamente. Si lo que está pasando es una agenda, es la Agenda 2030 dentro de la Iglesia, claro que es un daño sumamente malo y causado con intención. En la segunda acepción dice que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. Claro que corrompe la doctrina de la Iglesia. En fin, pues tenemos que conocer bien la doctrina de la Iglesia, estudiar el catecismo de la Iglesia, los catecismos, el de Juan Pablo II, el de
el Papa San Pío X, que él decía que se condenaban los que no conocían la doctrina, o como dijo Santa Faustina Kowalska, acababan en el infierno los que creían que el infierno no existía o se lo tomaban a la ligera. Y esto es lo que hay que hacer, formarse bien, o el Catecismo de Trento. Quien no se forme bien con la sana doctrina verdadera, pues será confundido y engañado y seguirá a hombres, no seguirá a Cristo. Y por tanto, pues no habrá amado la verdad que le podía haber salvado. Esta es la realidad que no nos cansamos de advertir y parece que muchos quieren seguir sin querer ver. Bueno. Y terminamos con un poema inmortal, un pequeño fragmento porque es muy largo, de Jorge Manrique, que dice así: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no. Pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, porque todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Pues esto es lo que queremos, no equivocar nuestro camino, nuestro destino eterno, porque, como dice el padre Jorge Loring, el alma condenada, lo dice la Biblia, grita: me he equivocado, me he equivocado. No queremos equivocarnos, queremos tener buen tino, cumplir, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Queremos andar esta jornada sin errar. O como decía el otro también, el que se salva sabe, el otro no sabe nada. Queremos saber, y para poder salvarnos tenemos que saber. ¿Y qué tenemos que saber? La doctrina que nos trajo Jesucristo. Tenemos que conocer la doctrina. La doctrina. Tenemos que saber qué es pecado mortal y qué no, y tenemos que huir del pecado mortal como de la muerte, como de la peste. Antes morir que pecar, decían los santos. Pues que así sea, que el Señor nos lo conceda. Se lo pedimos por intercesión del Inmaculado Corazón de María y de San José. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de «No os dejaré huérfanos», Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.